lugar al comienzo del primer panel de la tarde, el panel de Gobernanza y Desarrollo de Hidrovías Sudamericanas. Voy a cederle la palabra entonces al moderador Felipe Manchón, como para que comience la reunión de ahora. Adelante, Felipe. Buenas tardes. Iniciamos entonces el panel de gobernanza. Voy a presentar a los participantes que tan amablemente nos acompañan. En primer lugar, José María Lojo, presidente del Puerto de La Plata y presidente del Consejo Portuario Argentino. En segundo lugar, Fausto Arroyo, especialista sectorial de la Gerencia de Infraestructuras Físicas y Transformación Digital de CAF. En tercer lugar, Juan Carlos Muñoz Mena, especialista en logística y transporte fluvial de Paraguay y que fue presidente de CAFIM, Paraguay. Y en cuarto, Rodrigo Portugués, coordinador de proyectos hidroviarios de la Agencia de Transportes Acuaviarios, ANTAC, Brasil. Bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra compañía. Tengo entendido que tenemos alrededor de 45 minutos a una hora. Si os parece, vamos a hacer unas intervenciones en orden, como hemos marcado. Hemos predefinido, no sé si os han llegado, una serie de preguntas preliminares que no condicionan necesariamente los mensajes que queráis dar. Es decir, además de las preguntas, lógicamente es un tema muy abierto en la que la experiencia y la visión vuestra, sea sobre estas cuestiones o sobre cualquier aspecto que afecte a la gobernanza de las hidrovías, será bienvenido. Empezamos entonces recordando las tres preguntas como disparadores para ayudar un poco a abrir el fuego sobre este tema. La primera era, ¿cuáles eran los temas, los sectores, los aspectos de las hidrovías que están más necesitados de una intervención de una gobernanza? ¿Cuáles son los más interesantes? ¿Cuáles son los más fáciles de abordar? ¿Y cuáles son los más críticos y urgentes de abordar según vuestra propia perspectiva? Son temas que hacen referencia al transporte, son temas que hacen referencia a aspectos medioambientales, a conflictos público-privados, a conflictos de turismo, a temas de relaciones con el entorno, etcétera, etcétera. ¿Cuál os parece? O temas de digitalización, etcétera. Es decir, ¿cuáles serían aquellos temas que van a permitir avanzar lo más rápidamente posible o requerir estas gobernanzas? El segundo hace referencia al diálogo público y privado. ¿Cómo incentivarlo? ¿Cómo priorizar las actuaciones? ¿Cómo articularlo? ¿Es suficiente la estructura actual? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué metas, qué problemas y qué ventajas veis en el diálogo público y privado en torno a las hidrovías? Y el tercero es cómo avanzar en la consecución de las hidrovías. Por ejemplo, esta mañana hemos oído una opinión de que puede ser más fácil apoyarse en instituciones ya existentes y mejorarlas. Hay quien opina, por el contrario, que estas instituciones no están suficientemente preparadas y que están ya condicionadas a otra forma de pensar y son más rígidas. ¿Cuál puede ser el sistema más dinámico? Porque crear cosas nuevas todos sabemos que es complicado. ¿Cómo avanzar? Si sobre temas sectoriales globales, sobre la totalidad de una hidrovía, sobre un tramo, sobre un nodo o sobre un problema. Es decir, en esa progresión de incentivación de hidrovías, de gobernanzas en las hidrovías, ¿cuál sería el camino que vosotros recomendaríais para avanzar? Vuelvo a decir que es nada más que una provocación, si me permitís el término, para animaros a expresar vuestras opiniones. Entonces,
José María, creo que te toca arrancar con tus opiniones. Hola, buenas tardes. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, primero muchas gracias. Muchas gracias a la CAF, al Instituto, a todos los que están aquí presentes y los que nos ven por streaming. Es un honor para mí integrar este panel. Como bien dijiste, me toca representar al Consejo Portuario Argentino y bueno, y mi función gestional está hoy en el Puerto de La Plata, que es un puerto público de la provincia de Buenos Aires. Y esto de que es público implica, para lo que es nuestro sistema de gobernanza hoy en Argentina, es que es un pueblo obligado a la articulación público-privada. O sea, nuestro sistema de consorcios de gestión implica en que estamos en permanente articulación público y privado. Y eso ha sido muy positivo. Pero yo quiero resaltar primero que nada una cuestión. Creo que fue muy nutritiva, muy valioso todo lo que escuchamos hoy a la mañana. Hay algunas menciones, algunas cuestiones que realmente me dijeron, bueno, pues qué bárbaro, qué conjunto impresionante de herramientas que tenemos para avanzar. Entendamos, son herramientas. Las herramientas necesitan un conductor para ser utilizadas. Son herramientas que realmente cubren un espectro amplísimo de acciones. Pero en esa conducción está el criterio, está la definición. Y entonces lo primero que a mí se me ocurre plantear, que desde el punto de vista regional, integral, digamos, hoy una de las cosas que se mencionó, la gente de tu colega de ANTAC, que tenía un sueño, que era que estemos todos ligados, ¿no? Todos conectados. Bueno, yo lo llevo mucho más allá de la logística. Ese sueño es un sueño histórico de que tengamos una región y un continente que podamos obtener los lazos suficientes como para integrarnos en un futuro mucho mejor para todos y todas, todo el continente. En particular, bueno, en estos esquemas de la logística. Entonces, el primer tema es lograr los acuerdos políticos. El primer acuerdo es lograr los acuerdos que dicen para quién, para qué hacemos esta actividad. Y entonces ahí aparecen los lineamientos. Obviamente que hay una función comercial, turística, social, ambiental, muchísimas cuestiones que están vinculadas particularmente con el caso de las hidrovías y los ríos, ¿no? Y una comercial que es fundamental para nosotros también. Ahora, también esa función comercial creo que debemos identificarla como una función que contribuye a un esquema de desarrollo. La gran deuda, y eso yo creo que es algo que podríamos sentirnos ligados en todo el continente, por lo menos emocionalmente yo tengo una gran consideración de ese tema. La gran deuda que tenemos es que tenemos el continente, uno de los continentes, el segundo creo yo, más desigual del planeta. Entonces, vaya si tenemos desafío. Tenemos que lograr que nuestra región se desarrolle al nivel de dar un nivel de vida digno a los pueblos que la habitan. Entonces, todas las acciones que tomamos, incluida la necesidad de comerciar, incluida la necesidad de favorecer ese comercio a través de la articulación público-privada, debe estar orientada, gobernada, en el sentido macro, por el criterio del bien común, el criterio del beneficio del desarrollo de los pueblos, social, económico y de vida, y obviamente en ese marco, el marco ambiental es fundamental. En el marco ambiental, tanto en lo que es lo ecológico como lo social, como el futuro, como la educación, como la salud. O sea que todo esto tiene que confluir a esta mención que estamos haciendo de tener una gobernanza del sistema. Después tenemos los instrumentos de gobierno. Los instrumentos de gobierno, sí, sin duda, para mí por lo menos no hay duda, que en la medida en que hacemos un acuerdo que tenemos de hacer determinada actividad y nos conviene asociarnos con un privado para que la ejerza con una rentabilidad
que su negocio requiere y a nosotros nos sirve para ese bien común que estamos buscando, pero bienvenido sea. Entonces, en primer lugar, sí, la gobernanza pensada desde el objetivo principal, que es para qué hacemos todo esto. Lo hacemos para el mejor nivel de vida de nuestra población. En segunda instancia, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Sí, la articulación público-privada ha demostrado ser muy eficiente. Hemos logrado hacer cosas que no se podían hacer. Yo no estoy de acuerdo mucho, a lo mejor de una fecha para otra, hoy se dijo, partido como es, de equipo que gana no se toca. Bueno, yo de una fecha para otra puede ser, pero después que pasan los años habría que pensarlo un poquito más, ¿no? Si no, todavía estaremos jugando con los mismos jugadores que jugamos antes, con los mismos esquemas, con pelota de cuero. No, cambió la dinámica, y eso está implícito también en el tema de gobernanza dinámica. Tenemos que ir pensando cómo van cambiando los contextos y las necesidades, y en función de eso, ir adaptando, ir reformulando. Entonces, creo que fue, por ejemplo, se habló hoy, fue muy positivo en su momento, en los 90, cuando se creó este Instituto de la Hidrovía, dio lugar, como dijo hoy mi amigo Juan Carlos Venecia, la posibilidad de hacer apoyar, sustentar un desarrollo importante, sobre todo en lo agroeconómico en nuestra región. Bueno, pero con el tiempo llegamos a hoy en donde nos encontramos que hay cuestiones que no nos alcanza, ya no nos alcanza. Entonces, a mí me parece muy bien que se tome la decisión de actuar. Actuar puede ser, como se dijo hoy, a través de una licitación pública, a través de un acuerdo, de distintos tipos de acuerdos con los privados, a partir de la acción pública directamente, pero tengamos en cuenta que siempre en esta inversión en infraestructura participa lo público. Hay ingresos de todos y todos los ciudadanas y ciudadanos que van vinculados con estas inversiones, no solamente son inversiones de los privados. Y nosotros tenemos que pensar que el resultado de esa inversión sea en beneficio principalmente del objetivo de desarrollos regionales, por ejemplo, que hacen falta, y en este tema la hidrovía tiene una deuda importante en Argentina, como también la posibilidad de que sea un negocio rentable para quien ejecuta esa acción. Y además que sea tenga un costo de esa operación y ese mantenimiento, de esa mejora razonable, para que no sea una carga que haga perder competitividad a nuestros productos en el mundo. Y finalmente, podemos juntarnos institucionalmente, públicos, privados, y pensar las mejores soluciones prácticas, intercambiarlas, etc. Pero no olvidemos que también juegan los intereses. Y los intereses a veces están vinculados con situaciones que son donde ciertas ineficiencias sistémicas han sido fuente de negocios, fuente de establecer que el status quo ha favorecido a determinadas actividades que al momento del cambio seguramente van a ofrecer alguna resistencia. Entonces, no es que yo creo que es otra etapa de diálogo que hay que generar en ese sentido. Tenemos que visualizarlos, tenemos que ponerlos arriba de la mesa, tenemos que trabajar sobre ellos y ver cuáles son las etapas de diálogo que avanzamos en ese sentido. Esto podría explayarme mucho más, pero seguramente todos los que trabajamos en esta actividad sabemos que muchas veces hay cosas que deberían hacerse, parece que no se hacen, y de eso que no se haga, hay alguien que tiene que, de alguna manera, resolver el problema y cobrar por ello. Entonces, son ineficiencias que terminan siendo productivas para quien se dedica a resolver ineficiencias. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ir minimizando esas ineficiencias. Así que me parece que deberíamos pensar, además de estas herramientas, primero, de este consenso político, el pensar permanentemente en estas herramientas de gobernanza que fueron muy bien explicadas hoy y me parece que son las líneas y los ejes en los que hay que trabajar en ese marco institucional. Bueno, y después también pensar en cómo llevamos adelante la gestión para que esas herramientas sean efectivas, teniendo en cuenta los principios y que después entra la disputa. Cuando vamos a gestionar, empieza la disputa. Entonces, con las políticas y con las herramientas vamos a tener que ir a la disputa y a ver cómo llegamos a un equilibrio y un acuerdo con los intereses creados. Gracias. Muchas gracias. A lo mejor hay algún rebote, como dicen en el deporte posteriormente. Fausto, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos.
Y yo, Felipe, voy a ser un alumno moderadamente rebelde. O sea, a tus preguntas, antes quería como hacer unas consideraciones generales y hacer unas consideraciones desde pues, casi 20 años de trabajo ya en este sector de hidrovías, ¿no? No exactamente aquí en América Latina, pero muy vinculado con todo esto. Y quisiera hacer una intervención en la línea de qué pasa, qué ocurre, qué aparece cuando se baja de las nubes a la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la gobernanza? Que siempre es una gobernanza para algo, la gobernanza no es un fin en sí misma, es con un propósito, ¿no? Entonces, iré desgranando como ideas que las voy a afilar precisamente para provocar los rebotes, ¿no? Creo que o bien ahora o a lo largo en el pasillo estos días, pues tenerlo. Entonces, yo quería hacer como 3 consideraciones iniciales que son un poco transversales, pero que están dando forma a estos debates que asistimos desde CAF en varios países, ¿no? Y son, una primera, que es que no caigan ustedes en el sueño de los ríos navegables. Eso de que ustedes navegan sin tocar nada, sin impactar en nada, no es cierto. Es un mucho mejor acercamiento que piensen. Son un sector económico con necesidades. Los que son ingenieros conocen los parámetros de diseño que tiene que haber de profundidad, cobertura bajo quilla, anchuras, oleaje. Asiente aquí, Rodrigo, eso. Y eso, unas veces se encuentra en el río y otras veces no. Y otras veces incluso se construyen en tierra, ¿no? Son hermanos directos de ustedes el Canal de Panamá, que ya están viendo, es una construcción muy artificial, o como en Colombia manejan un canal artificial, el dique del río, a la vez que el propio río como hidrovía, ¿no? Entonces, esa primera reflexión. Piensen que son un sector con necesidades y unas veces las encuentran en la naturaleza y otras veces hay que tocar la naturaleza. Ese acercamiento es mejor. Segundo, reflexión. La gobernanza no es un clic del ratón en una pantalla. La gobernanza necesita tiempo, talento y voluntad. Tiempo, porque es una evolución. Es una evolución donde, coincido plenamente con lo que Ricardo expresaba, ustedes han ido acumulando un talento cultural, una acumulación cultural a partir de las formulaciones de gobernanzas que han tenido, las decisiones que han tomado, los estudios, el trabajar aquí conjunta a todos ustedes, eso es tiempo, y es tiempo importante, construyan sobre eso. Talento humano. Yo aquí, antes, creo que era Felipe, ¿no? O sea, me preocupa la edad media que tenemos aquí los presentes, ¿no? O sea, ¿dónde está la gente joven que va a dar el relevo, no? Necesitamos que ese talento... Lo representa Rodrigo. He dicho que iba a afilar el lápiz, Rodrigo. O sea, no, me refería con esto a que el sector necesita atraer talento joven, gente valiosa, convertirse en sexy, en atractivo, y no es un problema solo de la hidrovía de aquí de Sudamérica, sino en todas partes, ¿no? Es importante eso. Por otra parte, voluntad, ¿no? Voluntad pública y privada para seguir posicionando esto como importante, ¿no? Entonces, hacer como ese tema transversal, hay que dedicarle tiempo y reflexión a tiempo, talento y voluntad. Y después una última cuestión transversal, antes de pasar ya a las respuestas, ¿no, Felipe? Que es, en la mesa está el sector público, está el sector privado, el ciudadano, pero también se ha asentado un nuevo actor, el gigante verde. Es decir, toda la cuestión climática se ha sentado en las mesas y habla. Y yo, asumiendo todo lo que dijo, lo que Rafael Farromeque especificó de pintar de verde, hay otras cosas que están pasando. Y lo que está pasando es que este gigante nos mueve el clima. Todo aquello que ustedes contaban del recurso agua como habitual y está registrado en las series históricas, más o menos que tengan, todo eso cambia. Si han echado un vistazo a los simuladores de impacto climático, se avecinan patrones diferentes. Más lluvia, menos, pero repartida de otra forma, y eso condiciona todas las actividades. Asistimos a eso habitualmente. Pero es que a su vez hay algo, que es que este gigante también ha capturado al cliente. Asistimos también un poco con preocupación cómo productos en los mercados destino en Europa o en mercados en Estados Unidos empiezan a pedir la certificación verde, certificación de emisiones. Y ya no es solamente el naviero, no es solamente el distribuidor, es que
Si ustedes como infraestructura, y esto lo hemos vivido hace muy poquito tiempo en Panamá, no son capaces de mostrar un balance de emisiones, el mercado puede empezar a descatalogar esta opción. Entonces, ya lo verde no es una opción, lo verde es una obligación, y obligación que llega por el lado del cliente, pero también por los insumos que necesitamos para trabajar, ¿no? Después esto, Felipe, ya como entrando, ¿no? ¿Gobernanza para qué, no? La gobernanza tiene que estar orientada y proactiva, además, no esperemos a los problemas. Yo diría un poquito del balance de lo que observamos también en la región, que hay, yo diría, como 6 cuestiones claves, así como para dejarlas, ¿no?, para la reflexión. Una primera es la data. Sin datos es muy difícil tomar decisiones y es un riesgo muy alto de que sean equivocadas. Los bancos de datos sistemáticos de qué está pasando en lluvia, qué está pasando en tráfico, qué está pasando en tiempos, etcétera, etcétera, son muy poquitos. Y a su vez, si tienen en perspectiva que esta data es la que alimenta, sobre la que trabajan todos los sistemas de inteligencia artificial generativa o modelos digitales o todo esto, que ya lo mencionaba Rafael y lo explicó, esto es crítico, crítico. El que ustedes constituyan un observatorio que vaya estructurando data, que la vaya poniendo a disposición pública, incentivar trabajos sobre esos datos fundamentados es muy, muy urgente si quieren entrar en la siguiente etapa tecnológica y digital, ¿no? Segunda cuestión, y es la que para mí, a mi entender, o en mi evaluación, es la más preocupante. ¿Tienen ustedes cerrados acuerdos sobre el principal recurso que tienen ustedes que necesitan, que es el agua? Son usuarios del agua. La economía del agua, la justicia del agua, que son palabras que se empiezan a escuchar en todos los territorios en América Latina, empieza a haber una negociación en torno al uso del agua. ¿Qué disponibilidad de agua hay para los distintos usos, tanto de consumo humano, industriales, navegación y otro muy importante, el gigante verde, conservación de los ecosistemas? Por lo tanto, yo les animaría también a preocuparse de que, aunque vean mucha agua, mucho caudal fluyendo por La Plata, en la desembocadura, todo ese caudal no es suyo. Ese caudal puede estar ya preasignado y no lo van a tener disponibles, ¿no? Entonces, muy importante los diálogos que se están teniendo al respecto. Ahí referenciarles, si quieren un poquito a profundizar en esto, la situación del Canal de Panamá, ¿no? Una maquinaria hidráulica de canal que entra en crisis con una disminución del 30% de su capacidad, no porque haya obsolescencia técnica, no hay obsolescencia económica, obsolescencia ambiental. Es decir, el impacto climático dejó fuera durante el 30% de la capacidad durante 6 meses, ¿no? Entonces, reflexionar también en torno a eso. Y descarbonización, ¿no? Es la otra palabra, ¿no? Hay que adaptarse a la nueva situación y mitigar, ¿no? Adaptarse, mitigar. Bueno, pues hay una gran iniciativa, ya se mencionó, Rafael, también, el tema de los Green Corridors, ¿no? Donde pues todo el cambio de todo lo que son combustibles, el de transición gas natural, pero más allá, etanol, metanol, amonia, ¿no? Todo esto está encima de la mesa, ¿no? Y son de los elementos que el cliente empieza a valorar. Una tercera cuestión es muy difícil, y observamos que es un reto muy grande, dar el salto a un reglamento común de cualquier tipo de operaciones, de intercambio de información. Y más bien es mucho más razonable el avanzar por legislaciones nacionales, ¿no? Ahí hay una primera etapa que es la armonización, que sería, como dijéramos, la interoperabilidad. Dado que no está factible alcanzar una agencia única que regule la totalidad de la hidrovía, se actúa por tramos nacionales. Entonces, el ir armonizando para que sean interoperables los reglamentos técnicos de flota, los reglamentos técnicos de los roles de marinería, los reglamentos técnicos de seguridad es importante, pero a su vez sin descuidar lo que puede ser la integración, que es llevándolos hacia convergencias mayores, ¿no? Esto en otras hidrovías vemos que es una cuestión importante, el mejorar, acomodar, homologar los reglamentos actuales, pero dentro de una visión conjunta a futuro, ¿no? Por supuesto, otro cuarto punto es la eficiencia del sistema, ¿no? O sea,
se ha hablado mucho en los paneles anteriores, ¿no? Todo lo que es mejoras de procesos, mejoras de flota, rendimientos, etc. Un quinto muy importante que empezamos a verlo y, por ejemplo, yo ahí referenciaría, hay una persona que interviene de Cor Magdalena posteriormente en el panel, no sé si hoy o mañana, todo el trabajo social en torno al río. Los ríos no son solo espacios naturales, son espacios de vida donde hay comunidades, ancestrales o no, que vienen desarrollando su vida en ellas, ¿no? Y la afección que puede tener la navegación generando turbidez, que minimiza la fotosíntesis, que impacta en la oxigenación y por lo tanto los peces migran a otras zonas del río, es importante. Ahí hay ejemplos excelentes, ¿no? En la región, Colombia con sus consultas previas, trabajo comunitario de turismo local, ahí hay muchos elementos que yo les invitaría a no descuidar también en esa gobernanza, construir una gobernanza sobre eso. Y por último, quizás el que yo creo que no hablamos, pero es el más crítico, que es cómo se asignan los riesgos de la hidrovía, del sistema. O sea, que hay costes que hacer, infraestructuras, y por otra parte hay beneficios. Y no siempre está balanceado coste y beneficio en la misma entidad que interviene. Y esto es necesario aflorarlo y buscar mecanismos que ayuden a balancear esa distribución, ¿no? Hay una parte financiera, hay otra parte de riesgos, hay otra parte de impacto ambiental y hay que construir una imagen conjunta dialogada, transparente y aflorada, ¿no? Así como los temas más importantes. Después, en cuanto a los formatos de gobernanza, pues yo creo que ustedes han explorado todos, comisiones, comités, foros. Yo les animaría en uno que resulta también muy interesante, ¿no? Para anticipar el futuro con riesgo limitado, que son los pilotos, ¿no? El piloto permite, en un ámbito restringido y bien diseñado, probar soluciones o enfoques con un riesgo mínimo y además no permanente. Un piloto no tiene que ser permanente. Entonces yo les animaría a todas las ideas que se han ido expresando, ¿no? Y que se expresarán, llevarlas a través de una gobernanza a cositas más pequeñas que permitan probar la eficacia que tienen. Y por último, terminando, porque me robé mucho la palabra, ¿no? Disculpa, Felipe. Las gobernanzas, yo creo que hay otro elemento que asistimos en la región también observándolo, y es que ya son gobernanzas multinivel, ¿no? Hay un marco regional, ¿no? Hay unas instancias nacionales que en estos casos de hidrovía, de canales de navegación, están coincidiendo bastante con las gobernanzas de cuencas hidrográficas, pero después empieza a haber otro importantísimo que son los nodos locales, ¿no? Incorporar a alcaldías, departamentos, provincias, ¿no? Estados, ¿no? En Brasil, traerlos a la mesa, darles expresión, encontrar puntos de acuerdo y generar una gobernanza local, de nodos locales sobre la hidrovía, empieza a ser muy importante. Entonces, yo ahí un poco uniría las dos cosas. Pilotos y locales pueden ser una vía también de avance para ir probando nuevos enfoques que les ayuden a buscar su carácter propio aquí en la hidrovía. Yo lo que diría, yo me despediría con un optimismo absoluto. Creo que han trabajado ustedes muy bien, están aquí porque les preocupa el futuro, tienen las herramientas, un acompañante como CAF con ustedes y el futuro está abierto, no hay que temerle. Entonces, adelante, por favor. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle a Juan Carlos que se recupere pronto, a Rafael por la invitación y un gusto poder charlar con ustedes, ya que mi predecesor habló de edades. Yo necesariamente tengo que contar que con Isaac, cuando arrancamos esto, tenía el pelo negro y yo tenía pelo. Así que realmente yo creo que falta un recambio. Como falta un recambio en este tema que estamos tocando, que es la gobernanza, y como en el documento, y hoy lo dijo nuevamente Ricardo, la institucionalidad y la gobernanza. Y un poco para hacer historia,
Cuando Brasil lanza la piedra de la revitalización o la recreación de la hidrovía, en el año 88, año en que se hicieron 2 reuniones de ministros de Transporte, en la primera donde se presenta el estudio de Internave y en la segunda donde se asignan funciones claves, que terminó en ese proceso en el ámbito de los ministerios de Transporte en septiembre del 89, cuando se crea el Comité Intergubernamental de la Hidrovía con un objetivo específico y en donde ya anticipadamente a septiembre del 89, en mayo del 89, el sector privado creó la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, lo cual no nos dio pocos dolores de cabeza porque había mucha resistencia estatal. Esa es la verdad. Sin embargo, en el 89, cuando se pasa esto al ámbito de las cancillerías, ya en el documento figura la Comisión Permanente como uno de los actores para lo que sería el acuerdo de transporte, que lo firmamos finalmente en junio del 92, sí, digo bien. Son 32 años, en 32 años nos entusiasmamos con aquello porque si ustedes leen el acuerdo de transporte es una pieza jurídica espectacular. Si se cumpliera todo lo que ahí dice, hoy no estaríamos sentados, tendríamos que buscar alguna otra cosa que hacer. Sin embargo, lamentablemente, muchos de esos preceptos no se han cumplido. Estábamos tan entusiasmados en unificar legislaciones que generamos más legislaciones, 14 protocolos, 9 de ellos vigentes. Me decía hoy el embajador de Paraguay que tuvo la suerte de acompañar durante varios años las negociaciones por Paraguay. Tampoco los reglamentos sirven, tampoco los reglamentos se aplican. Yo quiero ser bien concreto. Esta es una realidad a la que hay que enfrentar con realidades. Y la realidad es que en los años 90 el humor político era diferente. Las políticas de gobierno eran todas confluyentes. Los 5 países caminábamos prácticamente, bailábamos el mismo ritmo. Samba, polka, tango, lo que sea, pero todos bailábamos igual. Y eso cambió. Los años 90 fueron muy fructíferos, se fueron definiendo roles. Argentina en primer lugar con la concesión de la vía navegable, un tema necesario para evitar los top-off en el Río de la Plata o el traslado de la carga a la zona productiva al puerto de Bahía Blanca. El resultado en aquel momento en la Bolsa de Rosario hablaban de $16 de reducción por utilización del frente de atraque en Rosario y todas las terminales que fueron surgiendo, consolidando, y como decía Juan Carlos Venecia, hoy la biotecnología que aumentó indudablemente la producción en toda esa zona tan rica de Argentina. Y a la par de eso, también el inicio de áreas de siembra muy importantes en las regiones interiores como Paraguay, el estado Mato Grosso Sur, en Brasil, en Bolivia la misma cosa, se establecieron puertos. Y en el primer estudio de Internave hablábamos de 700.000 toneladas que se movían por el sistema en el año 88 y hablaban que en el 2000 íbamos a tener 5 millones de toneladas en el sistema y nosotros en el 95 ya movimos 5 millones de toneladas. O sea, fue muy rápido. El sector privado se involucró de inicio y hay un montón de anécdotas como cuando se firmó el Tratado de Asunción que estaban los mismos presidentes y nosotros no, el sector privado no estábamos invitados a ningún lado. Y Isaac se está riendo porque sabe lo que voy a contar. El presidente de Argentina, el presidente Menem, bajaba sabíamos en qué hotel estaba, bajaba del ascensor y todo el sector, los privados que estábamos ahí, que estábamos organizados en la comisión permanente,
fuimos a abordarlo sin agenda, sin permiso, sin nada, y nos sentamos como media hora a hablar finalmente con el presidente para algunas cosas que tenían que ver con lo que iba a ser un año después el acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía. Los desafíos son distintos. La carga es inmensamente mayor a la que se estaba programando. Hoy estamos en un punto justo en donde inversiones en Brasil, inversiones en Paraguay, inversiones ya hechas, no proyectos, están empujando a un volumen que se va a duplicar en los próximos 5 años. Se va a duplicar las 22, 25 millones de toneladas anuales que bajan por el sistema, van a ir a 50 millones. Hay un desafío para la industria naval, se van a construir 500 barcazas, se van a comprar por lo menos 50 o 60 remolcadores y necesitamos sin duda hacer una reflexión muy fuerte de que esa institucionalidad tenemos que cambiarla, tenemos que reforzarla, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a manejar el río. Hay, y se sabe, hay algunas restricciones institucionales en algunos de los países con respecto a organismos supranacionales, pero indudablemente tenemos el compromiso de encarar obras de mantenimiento del río porque estamos, como bien dijo el señor, ante una obsolescencia climática, porque los periodos del río Paraguay siempre empezaban y terminaban en un año 9. Ahora estamos en el periodo de baja que empezó en el 2019. Pero este periodo, que tuvo un pico interesante en 2023, sigue agudizándose. Estamos en el escenario y se va a concretar en septiembre la mayor bajante en 145 años del río Paraguay. Información sacada del Ministerio de Minas de Brasil el 14 de febrero de este año. Y se está cumpliendo. Entonces, evidentemente que el clima nos está reclamando tomar medidas. El clima nos está mostrando, señores, no va a ser esos mismos periodos de 10 años y 10 años que no eran tan profundos tampoco. Pero de una vez por todas yo creo que los gobiernos tienen que hacer política de Estado, porque ¿quién se beneficia? Porque al final la navegación es apenas una herramienta en donde el primer impacto es el impacto socioeconómico. Las regiones interiores reciben más dinero si tienen la viabilidad de un costo logístico bajo. En Paraguay nosotros tenemos un costo logístico para nuestros productos primarios de casi el 30% y un 12% para los productos de importación. Es mucho. Brasil tiene una zona, el estado de Mato Grosso en Brasil quintuplicó su producción de maíz y no saca nada por el río. Va a tener necesariamente, y está empujando para venir por ahí. En Mato Grosso están las minas de mineral de hierro, que ahora van a hacer una intervención en Paraguay en un acuerdo que se firmó la semana pasada, que implica el derrocamiento de un tramo del río, algo estudiado por empresas especializadas ya desde el 2009, y en el 95, cuando se hicieron los primeros estudios, hablaban de que ese era el tapón de todo el sistema hidroviario por el fondo rocoso que tiene el tramo de Concepción hasta el río Apa. Entonces, yo creo que hay que pensar en actualizar nuestro acuerdo de transporte, ponerlo en vigencia donde se puede poner en vigencia, actualizar estos reglamentos que, como digo, hoy muchos ya no tienen vigencia, ya no tienen razón de ser, les superó la tecnología, como el reglamento de comunicaciones, por ejemplo. Yo creo que es hora de sentarse y que los gobiernos hagan de esto una política de Estado, no una política de gobierno donde el humor político temporal haga cambiar y nos presenten situaciones en donde al final todos resultamos perjudicados. Argentina saca de su producción más o menos 100 millones de toneladas anuales desde la zona de Rosario.
El norte aporta hoy el 25% a más de eso y puede llegar al 50% en muy poco tiempo, porque eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque la velocidad de esto es increíble. La hidrovía es el único negocio que no dejó de crecer desde el 92. Todos los años creció 5% por lo menos. Entonces, si esa es la realidad, si a eso tenemos que enfrentarnos, ¿y cuáles son los beneficios? Como dije antes, cada país empezó a tomar roles, y los roles más importantes de los países como Uruguay y Argentina es justamente las facilidades para el quiebre de transporte, que son los puertos de transbordo, la industrialización que hoy hace Argentina de buena parte de la producción de soja paraguaya y también brasilera, como pasó en el 2021, son datos importantes. Entonces creo que nos debemos, y probablemente nuevamente sea el sector privado el que tenga que dar ese empuje cuantitativo y cualitativo para actualizar. Yo creo que tenemos que hacer un rewill de todo lo actuado en los últimos 32 años, porque es correcto esto de que tenemos que cambiar probablemente la motorización, tenemos que hacer un montón de cosas, pero el tiempo pasa y resulta que seguimos tapando baches, y es momento que yo creo que con el crecimiento no que se estima, el crecimiento que se va a dar, porque son ya inversiones que están, no son proyectos, nos obliga a hacer eso. Yo sinceramente creo que el pragmatismo con el que encaramos al principio, y esos primeros 10 años, nos ayudó el pragmatismo del sector privado y ayudó muchísimo el humor político de la región. De momento es lo que tengo que decir, reiterando mi agradecimiento a los organizadores. Boa tarde a todos. Sou Rodrigo Português e trabalho na ANTAC. E se o senhor tinha cabelos e o nosso Isaac tinha cabelos pretos, eu me sentia jovem quando comecei a trabalhar no setor, por isso respondi assim. O desafio da governança, e eu trago até como complemento às diversas visões que foram apresentadas aqui, de talvez entender a caminhada brasileira em como tem lidado com a governança de suas hidrovias. Posso trazer como um marco histórico que o Brasil é o que é hoje por conta de suas hidrovias, né? Lembrando aqui o nosso Tratado de Tordesilhas, de alguns séculos atrás, o Brasil deveria ter ficado apenas com a parte a leste, mas nossos bandeirantes se enfrunharam pelos rios, Rio Paraná, Rio Paraguai, Rio Tietê, e o Brasil cresceu um pouquinho. Quase chegamos no Pacífico, mas, enfim, encontramos os Andes e não chegamos lá. Mas aquilo que foi, a princípio, o caminho de interiorização do país, o caminho de desenvolvimento, de desbravamento do país, por algum tempo, ou mais recentemente, e aí alguns séculos à frente, estamos falando do século passado, foi completamente esquecido. Em algum momento, se olhou para as ferrovias como solução logística para o país e não para os seus rios, e, num passo seguinte, talvez ainda pior do que isso, na metade do século passado, um de nossos governantes disse que governar é construir estradas. E eu, infelizmente, lamento essa frase, porque com ela nós simplesmente esquecemos de nossas hidrovias e também de nossas ferrovias. É claro que mais recentemente, agora eu estou falando de recente, mas 30 anos atrás, em 1993, o Brasil tem um marco em que ele olha de novo para as suas hidrovias e para os seus portos, a Lei de Portos de 1993, em que faz com que todos os portos que tinham uma governança centralizada no Estado brasileiro, eles tenham alguma autonomia, né? Se desfaz, era um tempo de crise econômica muito grande, algo que a nossa região continuamente lida, e por conta dessa
ausência de recursos, algumas companhias estatais, inclusive uma companhia estatal que era a Portobras, que cuidava exatamente dos portos do Brasil, é extinta. A companhia que também cuidava de alguns dos nossos rios também é extinta, e a gente passa por um período em que os portos começam a receber investimentos públicos. Então, foi o primeiro passo na governança brasileira para atrair o privado e tirar aquilo que era o monopólio. Apenas para dizer, historicamente, o Porto de Santos, né, um dos nossos maiores portos, tinha sido dado pelo nosso imperador para uma família no Brasil. Era assim que as coisas aconteciam. Não sei exatamente como aconteciam com vocês, mas, infelizmente, nós vivemos muito tempo ainda à sombra disso. E, portanto, a partir de 93, a gente tem as primeiras licitações e concessões de áreas portuárias. Então, o primeiro desenvolvimento no Brasil se deu a partir da criação desses portos. Em seguida, o Brasil entendeu que precisava, já que não era mais executor, né, diretamente das operações, precisava de uma agência ou de agências nacionais que assumisse esse papel de fiscalização. Nesse bojo foi criada a ANTAC, a agência em que eu trabalho hoje, assim como o DENIT, e agora eu faço o salto para as hidrovias. Essa agência, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, serve para regular, fiscalizar e implementar as políticas que o nosso Ministério do Transporte tem, tanto para os portos quanto para as hidrovias. A questão é que, nesses primeiros anos, se olhou muito para os portos. Os portos estavam sucateados, os portos precisavam de investimento, os portos tinham uma produtividade muito baixa, e os portos se tornaram, houve um tempo que se dizia no Brasil, que os portos eram o nosso gargalo para as exportações. Essa parceria com o setor privado foi muito efetiva, resolveu, eu diria assim, boa parte dos nossos problemas de produtividade. A regulação fez o seu papel, né, de fiscalizar contratos, de poder colocar limites em tarifas. Passamos para o privado e o privado não. Né? Há um controle, há uma fiscalização, há regramentos estabelecidos. E a gente chega no momento em que fala, ok, vencida essa etapa com os portos, vamos olhar para os nossos rios. Nosso diretor-geral costuma dizer em suas palestras que as hidrovias brasileiras são a nossa última fronteira no desenvolvimento da infraestrutura. O Brasil já concedeu portos, concedeu aeroportos, concedeu rodovias, concedeu ferrovias, e eu estou falando apenas de infraestrutura. Podia falar de saneamento básico, de energia elétrica, mas nunca concedeu uma hidrovia. Sim, assistimos de longe a experiência argentina e esperamos ter aprendido, né, tanto com os acertos, com eventuais oportunidades de melhoria da vigência argentina. E, numa maneira muito arrojada, tanto o Ministério quanto o governo federal e a agência, no ano passado lançou aquilo que o meu colega aqui trouxe para vocês, que foi o Plano de Outorgas Hidroviárias. Ou seja, o Brasil hoje tem um plano para dotar suas hidrovias de capacidade de monitoramento, de fiscalização, de infraestrutura necessária para que a gente possa ter segurança para a navegação. O que vemos hoje no Rio Madeira e no Rio Paraguai, cito dois dos nossos principais rios, e Paraguai, que compartilhamos com vocês, é algo que nos limita como nação e nos empobrece como nação, porque tudo é custo, tudo reflete-se no preço ou, como no caso da Lagoa Mirim também foi dito aqui, se reflete na não exportação ou na não importação. Ou seja, o custo é tão alto, né, de outras modalidades de infraestrutura que você acaba não produzindo, não vendendo e não comprando. Esse desafio, então, transforma a nossa governança, que era puramente reativa, ou seja, havia um problema para ser de um alto fundo ou de um ponto que precisava de dragagem. Se contratava uma empresa, se fazia um contrato. E no ano que vem, se tiver problema, eu vou fazer uma licitação, fazer um novo contrato e vou chamar a empresa de novo. Este modelo reativo
não dá segurança para investimento. Esse modelo reativo não gera conhecimento estruturado de dados e esse modelo, portanto, precisa ser superado. E aí, com essa possibilidade, então, lançada desde o ano passado, dessa intenção do governo brasileiro de chamar o privado para poder fazer, assim como também se fez para os portos, para os aeroportos, para as ferrovias e para as rodovias, lançasse, então, uma concessão. Mas uma concessão baseada não mais no custo do que ele precisa fazer, né? Acho que há 2 pontos importantes para ser falado do modelo brasileiro de concessão. Ele está baseado, e talvez seja o mais importante, em nível de serviço. Ou seja, a obrigação do concessionado, da concessionária, que vai assumir a utilização, né, o domínio do rio, que vai ter, o espanhol usa um termo potestade, né, que vai ter a potestade sobre o rio. Ele terá a obrigação de manter um nível de serviço. E como esse nível de serviço vai ser estabelecido? Ele vai ser estabelecido para um determinado percentual do tempo, um determinado calado, para um determinado comboio tipo, tem que passar. E se ele não conseguir fazer isso porque faltou água? Ora, não podemos punir São Pedro nem o concessionário. No Brasil dizemos que é São Pedro que joga água. Não podemos puni-lo, é claro. Haverá uma matriz de risco estabelecida em cada contrato que definirá até onde vai o risco. Não, mas se foi por conta da concessionária que não contratou a tempo, da concessionária que eventualmente não monitorou devidamente o rio, e ela então será penalizada na tarifa que ela cobra. Então a primeira coisa é um modelo estabelecido em nível de serviço, ou seja, nos importa que o produto que está sendo oferecido, ou seja, o rio navegável, ele seja entregue definitivamente. Entendendo que o objetivo é manter o nível do rio, a gente vai para o segundo ponto importante, que é olhar essa infraestrutura não como uma infraestrutura que possa nos arrecadar dinheiro, né? É claro que as nações têm dificuldades diferentes, estão em momentos econômicos diferentes, mas a decisão brasileira foi: não oneraremos as hidrovias, até por ser o começo, né, dessas concessões, não oneraremos com uma tarifa que seja arrecadatória. Toda tarifa que for arrecadada pela concessão, ela obrigatoriamente é reinvestida na concessão. Podemos ter o caso em que, como a gente está imaginando no caso do Rio Paraguai, tenhamos um ramp-up de demanda enorme, né? Se a soja do Mato Grosso entende que pode sair pelo Paraguai, pegamos um pouco dessa carga, o minério que está ali numa produção, né, hoje 5, 6 milhões, vá para 10 milhões, ora, a demanda esperada para pagar a tarifa está quase duplicando. Qual é o reflexo disso? Imediato na tarifa. Então, no nosso modelo, no nosso estudo, a cada 5 ou 6 anos, se olha para o passado e se vê: a demanda foi maior ou foi menor do que se esperava? Foi maior, reflexo na tarifa para baixo. Foi menor. Menor em quanto e menor por quê? Foi menor porque você não investiu e ele não conseguiu passar com a carga? Ou seja, você teve limitação no seu navio? A responsabilidade é sua. Não, foi menor porque o negócio mudou, ok, reequilíbrio econômico-financeiro, o Estado brasileiro entra com esse ônus em função disso. É claro que, como disse também o nosso painelista anterior, olhamos para a hidrovia e vemos apenas crescimento. E isso gera em nós um desafio ainda maior. Para contar apenas um exemplo, o nosso minério, que hoje está na beira do Rio Paraguai, estive lá 3 semanas atrás, a mina fica a 30 quilômetros, não chega nem a 50, a 30 quilômetros de Corumbá. Há uma ferrovia que passa no pé da mina e leva ao porto. A ferrovia não está ativa e o porto não consegue produzir aquilo que produzia. O que acontece? Parte dessa carga passa de caminhão sobre os trilhos e desce 50 quilômetros para ir para um porto mais abaixo. É o tipo de
dificuldade ou, eu vou usar uma palavra forte, absurdo logístico que vivemos por conta da nossa deficiência de governança. Com o privado terá todo interesse em captar essa carga. Como governo, nós somos engessados, burocráticos para conseguir acompanhar os movimentos. Então, creio que a nossa missão de governança é identificarmos que o modelo anterior chegou no seu limite, exauriu. Identificamos uma possibilidade já bem-sucedida em outros setores de infraestrutura. E agora cabe a nós, com coragem, com fiscalização presente do governo, implementar e convidar, né, não só a indústria brasileira, mas a indústria sul-americana para participar desse desenvolvimento, desse novo passo. E como diz Fernando Pessoa, navegar é preciso. Muchas gracias a todos. Tenemos todavía algún minuto sobrante y yo quisiera aprovechar para plantear una cuestión complementaria a todo lo que ha salido, que ha sido muy interesante, y quiero agradecer las aportaciones tan variadas y tan interesantes que han venido de todos vosotros. Se ha mencionado que estamos viviendo una situación muy diferente a la anterior, que exige un nivel también muy diferente de respuesta estratégica y muy desafiante en todos los terrenos. Y en relación a la situación que se planteó hace décadas, esa diferencia también tiene una diferencia de clima político que lo sustenta. Tú has mencionado de forma muy gráfica que en aquella época se bailaba al mismo ritmo y ahora ya no se baila al mismo ritmo. Y además no hay perspectivas de que se vaya a bailar al mismo ritmo. Pero no obstante, es necesario que haya un sustrato común de actuación en un sistema tan integral y tan integrado como las hidrovías. Entonces, la cuestión que quería plantear es, en este contexto en el que hay que primar un poco también cuál es el interés común que puede llevar a todas las partes, el buscar la competitividad y racionalidad logística en torno a las hidrovías, abaratar los costos logísticos del sistema, aumentar la eficiencia, incluyendo los efectos ambientales, puede ser un motivador suficiente para alcanzar un nivel mínimo de consenso entre todas las partes, o no lo veis suficiente. O sea, no sé si queda clara la cuestión. Vos hablaste en la mañana de plantear tal vez soluciones por tramos. Y en uno de los gráficos que presentaste estaba el logotipo de COMIT. COMIT es la Comisión Mixta del Río Paraná entre Argentina y Paraguay. El río Alto Paraná no está en el acuerdo de hidrovía, porque en las discusiones de aquel momento, al definir, que llevó mucho tiempo, definir el ámbito geográfico de la hidrovía, no se incluyó ni el río Uruguay, salvo el puerto de Nueva Palmira, ni se incluyó el río de la Plata, que tenían comisiones administradoras ya vigentes. En el río Alto Paraná se estableció la COMIT, y hoy le decía a uno de los delegados, que no sé si sigue acá en el auditorio, que es probablemente uno de los ámbitos donde mejor estamos trabajando entre Argentina y Paraguay. Y como anécdota comento, empezamos a revitalizar esa comisión en septiembre del 2019, cuando empieza este periodo de estiaje, porque hay que tener en cuenta que el río Alto Paraná es un río regulado por la propia represa de Yacyretá, que está, digamos, a la mitad de camino,
pero está regulado por Itaipú y 52 represas más arriba del río Paraná, en el Paranaíba, en el Grande, lo cual hace bastante complicada cualquier negociación. Ahí, sobre ese río hay cuestiones muy interesantes y que se dieron en momentos políticos diferentes. Cuando se firmó el Tratado de Itaipú en el 73, la Argentina se vio muy preocupada y afectada y promovió el acuerdo tripartito que se conoce como R11, que es aquel que dice que Itaipú no puede tener, tiene que regular un flujo máximo de 7.400 metros cúbicos hora, porque la Argentina en ese momento tenía el temor de que un caudal mayor pueda ejercer actividades, o sea, pueda inundar ciudades, generar una cantidad de problemas no deseables. Ahora resulta que la realidad, ahora con 7.400 metros cúbicos por segundo no se navega. Necesitamos por lo menos 10.000 metros cúbicos por segundo. Con 7.400 metros cúbicos, tampoco las tomas de agua de Posadas, por ejemplo, son eficientes para hacer la primera colecta de agua para la primera ciudad importante de Argentina. Eso nos muestra el dinamismo que tiene esto. Y COMIT, cuando encaramos el tema de las ventanas de agua, porque así se dio en llamar, nos tuvimos que sentar argentinos, paraguayos y brasileros a generar una solución coyuntural, porque tampoco en el año 79 teníamos las 3 millones de toneladas que hoy están del lado paraguayo, ¿verdad? Y que es el interés que tiene Paraguay de bajar esas 3 millones de toneladas anuales. Hoy tenemos exactamente el mismo problema. Estamos en un año muy difícil, quizás más difícil que el 2020, 2021, que teníamos aparte el problema de la crisis sanitaria. Pero es un ejemplo válido, quizás, porque también se habló de pilotos. Los pilotos los tenemos, lo estamos haciendo. Nosotros tenemos que definir ahora con Argentina, por ejemplo, que va a hacer el llamado a licitación de la vía navegable troncal, como la llaman ahora. La harán por tramos. Hay un tramo compartido de 390 kilómetros entre el Pilcomayo y el río Paraguay, en donde tenemos un tratado de diciembre de 1969 que define las responsabilidades y que para mí jurídicamente debe ser el que utilicemos para el proceso de concesión. Pero lo más importante es que tenemos que tener la voluntad política de trabajar sobre esos acuerdos, no inventar nada nuevo. Sí, yo creo que tenemos que modernizar bastante, tenemos que ser prácticos, pragmáticos, ir al hueso, porque si no, es cierto, todos los países tienen intereses, todos tenemos intereses, pero lo que suma que todo este sistema funcione es que todos vamos a ganar, todos los países. Hoy Bolivia tiene el problema que hasta que no haga Puerto Bush no van a poder sacar, porque hay un problema en Corumbá de la toma de agua que venimos discutiendo hace 40 años. Los amigos brasileños no quieren sacar. Bueno, pero eso de paso. Pero es cierto, son situaciones que se dan. Entonces, sí se puede hacer por tramos, sí se pueden hacer pilotos, pero lo fundamental, señores, es que nos pongamos de acuerdo de que esto beneficia a todos. Yo creo que hay que tener en ese sentido más pragmatismo. No quiero hablar de solidaridad, pero sí hay que ser pragmático. Acá si esto funciona, cuando hicimos CPTCP, nuestro lema era hidrovía es integración. Eso lo puso Isaac. En todos los membretes hicimos eso. Y es cierto, es integración. Pero esa voluntad que se tiene, atendiendo los intereses muy particulares que todos podemos tener, creo que es fundamental. Gracias. Un pequeño agregado nada más, coincidiendo plenamente. Sí, sí, muy cortito también. Nada más. Opiniones telegráficas. Sí, por supuesto.
coincidiendo y apuntando a esta integración, digo, cuando hoy dijimos, por ejemplo, qué elementos, qué paraguas podemos tener que nos ayuden a esa integración. Hoy se habló de ambiente, se habló de ODS, y a lo mejor pueden ser elementos que pueden servir de paraguas como para que sea más fácil el diálogo y establecer un marco. Y en ese marco, cuando dije hoy, por ejemplo, que lo que hicimos bien, a lo mejor en los 90, hoy lo tenemos que revisar, a ver, en los 90 no existían los estudios de impacto ambiental. La hidrovía, como fue diseñada originalmente, no tenía estudio de impacto ambiental. Obviamente, ahora, en cada uno de esos tramos, tendremos que hacerlo y tendremos que hacerlo a conciencia, viendo todos los aspectos que tienen que ser considerados. ¿Alguna opinión más? Pues nada, muchas gracias por vuestra opinión. Cerremos con un comentario.